te bendiga. Nuevamente estás conectado aquí con el Centro Cristiano Avivamiento. Y estoy convencido de que Dios te está ayudando, de que Dios te está bendiciendo, de que Dios te está guardando, de que Dios está contigo. Estoy convencido de eso. Y seguimos orando, seguimos intercediendo por nuestra iglesia, por nuestra familia, por la iglesia en Venezuela, por Venezuela y por el mundo, para que Dios continúe haciendo su obra y continúe tocando corazones. Creo que Dios está utilizando esta situación para tocar las vidas, tocar los corazones, para que abran sus ojos y puedan ver que Jesucristo es el único que puede llevarnos al Padre, la única solución a todos los problemas. Hoy quiero que leamos unos versos en Mateo capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 22, una historia muy conocida. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Quiero que vean y espero que hayan prestado atención a la lectura. Si no, al finalizar, léala con detenimiento. Y antes de esto, Jesús había alimentado a 5,000 personas. Una provisión milagrosa con unos pocos panes y unos pocos peces. Proveyó a más de 5,000 personas el alimento. Y la gente comenzó a agolparse y a acercarse a Jesús. Y Jesús les dijo a sus discípulos que se fueran para tratar de disipar la multitud. Y él se quedó hasta que la multitud se fue, y dice que se fue aparte para orar. Y quiero que vean lo importante que era para Jesús la oración, el pasar tiempo con su Padre. Para él la oración no era algo de vez en cuando, no era algo raro, no era algo que sucedía esporádicamente. No, para Jesús la comunión con el Padre, la oración, era algo continuo. Y al leer los evangelios nos damos cuenta qué tan importante era la oración para Jesús, como también lo tiene que ser para nosotros. La oración, muy importante para nosotros, indispensable. Ahora, fíjense, dice que en la madrugada, en la cuarta vigilia, eso es entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús fue hasta ellos
y dice que el mar estaba agitado, las olas golpeaban fuertemente la barca. Por supuesto, Jesús, y quiero que presten atención en esto, es que Jesús no estaba en la barca estaba siendo azotada por el mar, por las olas. Ahora, Jesús fue en el rescate de sus discípulos, pero a medida que Jesús se fue acercando, ellos vieron la silueta entre la tempestad o entre la turbulencia, vieron como la silueta de alguien y pensaron que era un fantasma, se asustaron. Algo normal, algo natural. ¿Quién no se asustaría viendo una silueta en medio de la noche y en un mar agitado, caminando sobre el mar? ¡Wow! Imagínense ustedes, cualquiera se asusta. Fue el caso de los discípulos. Ahora, Jesús les dijo, no tengan miedo, yo soy. Tengan ánimo. Y ánimo es el valor o la energía, esa fuerza vital en la cual está en el alma y en el espíritu de una persona. Y cuando la persona no tiene ánimo, no tiene la fuerza, no tiene la energía, esa energía es la vida y esa fuerza vital que es indispensable para seguir adelante. Y Jesús les dijo, tengan ánimo, es decir, recobren su fuerza, recobren su valor, recobren la vida, recobren la energía. Fíjense, yo quiero que ustedes entiendan que es indispensable para el cristiano estar lleno de ánimo. Y como la palabra es energía, proviene de una palabra que también en el griego viene del viento, del espíritu. Entonces me hace pensar que el ánimo viene con el Espíritu Santo. El ánimo lo da el Espíritu Santo. Y mientras el Espíritu Santo esté en mi corazón, mi vida está llena de ánimo, de fuerza. No podemos perder el ánimo. Si perdemos el ánimo, no tenemos fuerzas para nada. No pierdas el ánimo. Recupera tu ánimo. Recupera tus fuerzas. Pide al Espíritu Santo que te ayude a levantar ese ánimo. Ahora, fíjense, Jesús no vino para asustarlos. Jesús vino para salvarlos. Jesús vino para libertarlos. Jesús vino para dar vida. Ahora, para ti, Jesús también vino para eso. Jesús no vino para asustarte. Jesús no vino a traerte problemas. Jesús vino a traerte libertad. Jesús vino a traerte salvación. Jesús vino a traerte sanidad. Jesús vino a traerte verdadera vida. No la vida que ofrece el mundo. Porque la vida que ofrece el mundo de pronto tiene alegrías, pero son pasajeras. En cambio, la vida que da Jesús trae alegría, y una alegría que es constante. Una alegría que produce la salvación que Él da. Ahora, fíjense, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando el temor nos invade? Lo primero es deshacerse de ese temor. ¿Y cómo me deshago del temor? Echándolo fuera de mis pensamientos. Pero uno dice, bueno, ¿y cómo lo echo fuera de mi pensamiento? Bueno, es importante pensar, ¿quién es más grande? Las circunstancias, los problemas, a lo que le tienes miedo, ¿es más grande que la solución? Hay que pensar eso. La solución de todos los problemas tiene un nombre, y es un nombre que es sobre todo nombre, es Jesucristo. Por lo tanto, ¿mi problema tiene solución? Sí. ¿Quién es más grande, el problema o la solución, o Jesucristo? Siempre, en toda circunstancia, será más grande Jesucristo que cualquier situación y que cualquier problema. O sea que no debes exagerar el peligro, no exageres el peligro. Jesucristo es más grande, Jesucristo es mayor. Fíjense, Pedro, cuando Jesús se identifica, le dice, bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow, bien osado Pedro, ¿no? Ahora, fíjense que
Pedro no se iba a atrever a pisar el agua si primero Jesús no daba la palabra. Había fe allí, porque yo no hago nada, y eso tenemos que aprender. No debemos hacer nada si Jesús no da la palabra. Porque si Jesús da la palabra, téngalo por seguro que lo que Él te diga será hecho. Y era lo que Pedro estaba esperando. Si tú mandas a que yo vaya, yo voy a ir, yo voy a llegar. Y Jesús le dio la palabra, ven. Ahora, fíjense, Pedro quería hacer lo mismo que estaba haciendo Jesús. Y me llama la atención, Jesús caminó sobre las aguas, Pedro también quería caminar sobre las aguas. Y uno piensa, ¿por qué razón? Ahora, los discípulos, Jesús les hizo un llamado. Primero, a venir de las tinieblas a la luz admirable, es decir, a la salvación. Y lo otro que Él les dijo, los haré pescadores de hombres. Es decir, Jesús era un pescador de hombres. Y Jesús iba a hacer a sus discípulos lo mismo, pescadores de hombres, gente que llevase el evangelio de Jesucristo a todas partes. Ahora, en Pedro había esa intención de hacer las mismas cosas que hizo Jesús, y Jesús lo dijo. Jesús dijo que haríamos las mismas obras que Él y aún mayores, gloria a Dios. Y eso no se refería solo a los 12 discípulos, se refiere a ti y se refiere a mí también. Mayores cosas de las que Jesús hizo, las haremos nosotros. Ahora, resulta que cuando Él, en la palabra que Jesús le da, sale y pone sus pies en el mar y comienza a caminar, ¡wow! ¡Qué tremendo! Se estaba cumpliendo lo que Jesús le había dicho. Pero dice que empezó a ver la tormenta, la tempestad, el fuerte oleaje y se hundió. Lo que quiere decir es que Él quitó sus ojos de Jesús para ver las circunstancias, para ver lo que estaba alrededor, y cuando vio lo que estaba alrededor fue que se hundió. Por eso, fíjense, nosotros mientras mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, nunca nos hundiremos. Siempre estaremos por encima de los problemas, caminando por encima de ese problema. Siempre, mientras nuestros ojos estén puestos en Jesús, porque recuerda, siempre Jesús es más grande que cualquier circunstancia. Ahora, el miedo se apodera de nosotros cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús. Al enfocarnos en cualquier circunstancia, el miedo se apodera de nuestro corazón, de nuestra mente. Pedro había alcanzado algo grande, pero quiero que sepan que algo pequeño lo hundió. ¡Qué tremendo! Que a veces nosotros alcanzamos cosas grandes y lo que más nos derriba es algo pequeño. Que a veces creemos que algo pequeño, algo que no tiene valor, podrá contra mí. Cuando quitas los ojos de Jesús, sí. Entonces, ve que has hecho cosas grandes, no permitas que las cosas pequeñas te derriben, te hundan. Ahora, lo tremendo de Pedro es que cuando se ve hundido y se ve en aprietos allí ahogándose, él supo qué hacer. Y lo que hizo fue clamar a Jesús, llamarlo. Indispensable que cuando te sientas en aprietos, al primero que tienes que llamar es a Jesús. Jesús. Y comenzó a llamar a Jesús. ¿Y qué te puedo decir? Jesús no se había ido. Jesús estaba allí con él. Jesús no se ha ido de tu lado. Jesús está contigo. Allí donde tú estás, así te estés ahogando, lo que tienes que hacer es clamar y Él va a venir a tu rescate, extender la mano y a sacarte, a pararte al lado de Él, arriba de los problemas, arriba de las circunstancias, como lo hizo con Pedro. Esa es su palabra y su palabra es fiel. Entonces, fíjense, esa poca fe que él tenía lo llevó a dudar y a la distracción. La poca fe, porque Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa poca fe, él tenía fe, pero poca.
y la poca fe lo llevó a dudar y a distraerse, a quitar los ojos de Jesús. Esa poca fe siempre nos llevará a hundirnos. Por eso es que nosotros debemos trabajar en que nuestra fe crezca, en que nuestra fe aumente, ¿sí? Ahora, yo lo que quiero que ustedes vean es que lo que pone nuestra vida en riesgo no es la tormenta, no son los problemas. Lo que pone nuestra vida en riesgo es la poca fe. Es decir, nosotros tenemos que buscar que esa poca fe crezca. Ya vamos para allá. Ahora, Pedro, con esa poca fe que tenía, obedeció a Dios, obedeció a Jesús y pudo caminar sobre las aguas. Alcanzó algo grande. Lo que no pudo fue mantenerse. No se pudo mantener. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que hace la duda en nuestra mente? Pues divide nuestros pensamientos. Pero la fe, quiero que sepas, la fe se enfoca en que nuestra mente se mantenga en un solo camino, en el camino que es Jesucristo. Por eso es que tenemos que trabajar en echar la duda y mantener nuestros pensamientos en Jesucristo, en lo que Él puede hacer. La palabra de Dios dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, lo que no se ve, Él la llama como que sí es. Y nosotros debemos pensar en eso. Para Dios nada es imposible. Ahora, fíjense, nosotros a veces los humanos necesitamos evidencias para poder creer en algo. Lo que hay que pensar también es que deberíamos también entonces tener evidencia para dudar de algo. Porque la duda debe tener cimientos. Porque entonces, para dudar de algo hay que tener una buena base. Pero también para creer hay que tener cimientos y una buena base. Lo que quiere decir es que yo debo trabajar en tener una buena base. ¿Y cómo se hace una buena base? ¿Cómo se construye una buena base? Leyendo la palabra de Dios. Porque es lo que dice su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces nuestra fe va a crecer a medida que nosotros vayamos conociendo a Dios. A medida que nuestro crecimiento aumente en Él, nuestra fe aumentará y esa duda saldrá. Entonces, ¿tendré evidencia para creer en Jesucristo? Claro que sí. En esta palabra están todas las evidencias para creer en Jesucristo. Y a medida que tú vayas creyendo en Él, los milagros en tu vida serán muchísimo más grandes cada vez. Ahora, la pregunta es, ¿ha salido algo bueno cuando dudas? Piensa un momento, ¿qué ha salido de bueno cuando dudas? Y piensa lo contrario, ¿qué ha salido de bueno cuando crees? Y te darás cuenta que cuando dudas, no alcanzas nada bueno sale, solo temor. Pero cuando crees, verdaderamente tu ánimo se levanta, porque crees en lo que dice su palabra. Y te aseguro que la respuesta llegará en el momento preciso. Ese es nuestro Dios, siempre nos sorprende con grandes cosas. Entonces, si ha salido algo bueno cuando crees, entonces atrévete a creer en lo absoluto, en todo, pero con tu fe en Jesucristo. Nuestra fe no está fundada en positivismos o en frases o en amuletos. Nuestra fe no está fundamentada en nosotros mismos. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en Jesucristo, en su palabra. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y porque esa es la base de nuestra fe, Jesucristo y su palabra. Ahora, fíjense, cuando Jesucristo lleva a Pedro a la barca, dice que cuando entraron en la barca, todo se calmó. Qué importante, ¿no? Es tener a Jesús en la barca. Porque mientras Jesús no estuvo en la barca era golpeada por los vientos, por las olas. Y cuando Jesús entró en la barca, todo se calmó. Esfuérzate por buscar que Jesús esté en tu barca.
que Jesús esté en tu hogar, que Jesús esté en tu vida. Esfuérzate en buscarlo para que tu arca siempre esté segura, tu arca siempre esté estable. Esfuérzate en eso. Lo otro que dice es que hubo un cambio repentino y drástico en los discípulos, porque los discípulos estaban llenos de miedo, pero al entrar Jesús a la barca, cambió ese miedo en adoración. Comenzaron a adorarle. ¡Qué tremendo! El miedo se va cuando tú alabas a Dios, cuando tú le adoras. Ellos dijeron, verdaderamente tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Cuando tú adoras, esa adoración te trae revelación. Cuando tú le alabas, verdaderamente te trae libertad la alabanza. Su palabra dice, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por lo tanto, si Él habita en medio de la alabanza, cuando tú le alabas, Él está allí, y donde Él está, no hay cabida para el miedo, no hay cabida para el terror. No, hay libertad y completa libertad. Entonces, alaba al Señor con todas tus fuerzas, apasionadamente, con todo tu corazón. Y alábale por su poder y por su grandeza, porque todo lo que Él hace, ha hecho y hará, será grande para ti. Oramos y le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos con tu presencia. Gracias por ayudarnos hasta el día de hoy. Gracias, Dios, por lo que has hecho con nosotros y por lo que harás en nosotros. Hoy queremos pedirte que tú nos ayudes a disipar toda duda de nuestra mente y que podamos nosotros tener fe en tu palabra, la confianza que necesitamos, Dios, para seguir adelante, para alcanzar grandes cosas. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos des nuevas fuerzas, porque tu palabra dice que tú renuevas nuestras fuerzas y que tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. Dale fuerzas nuevas a tus hijos en el nombre de Jesús. Dales provisión, Señor. Dales esperanza, que puedan tener esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Padre, que tú hagas milagros sorprendentes en cada hogar y en cada vida. El que esté enfermo, pon tu mano sanadora, Señor, y llévate esa enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Y si alguno necesita, Señor, la salvación, pues allí donde está, Padre, salva su alma, Padre, en el nombre de Jesús. Otórgale salvación, que es a través de Jesucristo, el único camino a la salvación, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno, tenemos que seguir adelante, echando fuera ese pensamiento de duda y creyendo en que el Señor hará grandes cosas con nosotros. El Señor hará grandes cosas contigo. No te preocupes por los problemas. Que los problemas más bien se preocupen por la fe que tú tienes, por la seguridad que tú tienes. Que los problemas digan, no, con este no podemos. Camina sobre los problemas. No por debajo o dentro de los problemas, no por encima de los problemas. Porque Jesús está contigo. Cree, solamente cree en Jesucristo y en su palabra. Mis hermanos, les insto a que cobren ánimo, a que cobren fuerza y que este ánimo y esta fuerza puedan dárselo a los demás, por mensaje, por llamada, como sea, pero que ustedes puedan influenciar a los demás con la palabra de Dios. Que Dios me les bendiga. No olviden que estamos orando y no dejemos de orar insistentemente por nuestra nación, por nuestras iglesias, para que Dios realmente nos levante y podamos salir osadamente y con denuedo a hablar su palabra por todas partes, para ganar a Venezuela, para Jesucristo. Que Dios me les bendiga.